comience la Para ver si estamos transmisión. transmitiendo, si sale el audio. Perdón que me perdí. Ahí estamos. Ahí estaríamos. Vamos a ver, se supone. Vamos a ver, déjeme ver ahorita. Los hermanos, si alguien se está conectando, queremos decirles que estamos solo haciendo una prueba. Ahorita. Hola, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hola. Ahí estamos ya. Sí, sí se escucha. No, pero este es el anterior. Este es el anterior, creo. Deme un segundo. Estamos haciendo una prueba, hermanos. Suplicamos su comprensión y su paciencia. No me aparece aquí en el teléfono la transmisión. En huelga. En este caso, perdón, en este caso yo lo estoy verificando. Ajá. ¿Sí se escucha? Sí, yo escucho. ¿Y qué estamos viendo? ¿Exactamente lo de la pantalla? Sí, sí, la pantalla completa se ve. Oh, fenomenal. Entonces por ahí quizás sería el camino, ¿verdad, hermano Eric? Sí, solo sería de escuchar bien el audio. Ahí estaríamos, vamos a ver, se supone. Ahí está, hermano. Sí, sí. ¿Y qué estamos viendo? ¿Exactamente lo de la pantalla? Los demás lo escuchamos. Sí, ahí estamos. Entonces, bueno, hermanos, Dios les bendiga. Estamos haciendo una prueba, les decíamos, de la transmisión. Ahí disculpen, estamos tratando de mejorar las funciones para hacer una mejor transmisión. Decíamos, con el pastor Elías, ya se presentó en el video anterior, con el hermano Eric Ventura, uno de los líderes de la iglesia, con Jessica Peña, que es uno de nuestros servidores. Y comenzamos un conversatorio. Estamos tratando de quedarnos un tiempo en vivo para ver qué tanto pues no nos incomoda la transmisión. Y hablábamos sobre ciertos mitos, tradiciones que hay en la iglesia. Pero estábamos preguntando sobre la oración, que si la oración debe ser pública o debe de ser en privada. Habría que, pues, quizás no demos las citas bíblicas, pero quizás tomar alguna referencia bíblica que nos puedan apoyar. Y le preguntábamos al pastor Elías, no sé si quiere retomarlo brevemente, Elías, lo que decías para que quede en un solo video y vamos a eliminar el otro. Ok, sí, con respecto a si la oración debe ser pública o privada. Bueno, yo decía, cuando lo hacemos en casa es un tanto más privada, yo no elevo mi voz. Cuando lo hacemos en la iglesia, ponía como ejemplo los tiempos con Dios, lo hacemos de una manera, pues, alzando la voz, ¿verdad? Esto para fortalecer la fe de los hermanos. Tal vez algunos que son de la opinión que no debe ser pública es por el diálogo que se da entre Jesús y los fariseos, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, bueno, lo que hace tu mano derecha que no lo sepa tu izquierda, y comienza diciendo que había muchas personas que les gustaba ser alabadas por las personas públicamente por las cosas que hacían, y tal vez venga un poco de ahí que la oración no debe ser pública, ¿verdad? Porque al final, pues, no sé, la persona puede pensar que se presta algunas pretensiones, aunque yo decía que sea público o sea privada, al final la oración puede tener el mismo resultado de parte de Dios. Hermano Eric, su opinión, porque queda en un solo video y vamos a ver si nos deshacemos del anterior. Sí, la parte de hablar en público, orar en público, bueno, ahí depende de cómo va la intención del corazón, porque si el corazón es sincero delante de Dios, creo que hay veces, hay situaciones donde uno no puede orar suavemente, sobre todo cuando está pasando una prueba. Hay momentos en donde la desesperación es tan grande que la boca no se puede callar y pues es cuando uno ora muchas veces fuerte. Entonces, es más que todo un clamor. Ese clamor es el que muchas veces hace que nosotros oremos fuerte, pero lo que más ve el Señor siempre es la sinceridad, cómo van esas palabras, el deseo, la confianza que tenemos con Él, porque como dice su palabra, Él siempre está presto a escuchar la voz de aquellos que lo hacen con sinceridad y humildad. Bueno, entonces podríamos decir que tanto la oración puede ser en público como puede ser en privado.
Y lo que cuenta, como decía el pastor Elías, es la intención. Porque recordemos, pero de pronto nos encontramos con personas y aquí viene la complicación. Hay personas que pocas veces oran, digamos, de una manera fuerte en nuestros cultos o en nuestros cultos de oración, pero su vecino ora suave, entonces ahí como que podría haber una cuestión de interrupción más que todo. Así que en ese sentido quizás se podría usar un tono de voz moderada, pero no se puede decir, a veces hay hermanos que dicen, Jesús dijo que la oración era en secreto y él te iba a recompensar en público. Perdón, eso tiene que ver, es mi opinión, con ciertas peticiones que uno tiene que no necesariamente las va a hacer públicas o ciertas cosas que uno le está pidiendo a Dios que no necesariamente tienen que ser públicas, peticiones que tiene de otras personas que le han hecho llegar sus necesidades o sus problemas y le han pedido oración personalmente. Esas oraciones, aunque sean en el templo, no deben de ser públicas. Quiero poner el ejemplo de Jesús. Jesús oró muchas veces en privado, cuando lo hizo en el Monte de los Olivos. Y Jesús hizo 1, 2, 3, 4 veces oraciones en público. Como por ejemplo cuando habló de Lázaro, un par de veces dijo, Padre, digo esto por los que me oyen. Entonces había la necesidad de que las personas oyeran lo que iba a decir. La Escritura nos da a entender también que por el oír viene la fe. Es en este sentido lo que decía el pastor Elías en la primera intervención del video con el que tuvimos problemas. Es en ese sentido que los que ministran un culto, los que ministran a un grupo de personas, no pueden hacer una oración, digamos, sin levantar la voz. Porque imagínense 200, 300, 500, 600 personas y alguien dice, hermanos, vamos a orar para comenzar el culto y se queda. No, es una oración de gratitud que tiene que oír la gente porque a través de lo que oye el Espíritu Santo va a ministrarlo. Lo mismo sucede cuando se ora por la necesidad de una persona que puede ser pública. Digo que alguien en un culto dice, manda sus peticiones, hermano, ore por mí, tengo este problema, me han programado para una oración o a mi esposo lo han detenido injustamente, entonces quiero que oren por esto. Entonces, como ya lo hizo público, entonces puede hacer la oración en público. Orar, Señor, tu sierva, fulana de tal, etcétera, etcétera. Se hace público porque por el oír viene la fe. O sea, lo que él oiga va a activar la fe en su mente y en su corazón y la va a ayudar a ponerse en el hilo de la oración del predicador o de la persona que está orando y eso va a activar su fe para que pueda ser sanada. Entonces, ese tipo de oraciones, a mi juicio, es la que puede ser en público. Luego tenemos el ejemplo de Daniel. Daniel oraba, si no mal recuerdo, 3 veces al día, lo hacía en su lugar de habitación, parece ser que las ventanas entonces no eran como las nuestras, ¿verdad? Y se podía ver desde fuera. Entonces para él no era llamar la atención, estaba dentro de su casa, pero los curiosos estaban viendo dentro de su casa. Entonces para él era algo habitual hacer esa oración. No tenía ninguna otra intención más que aquella búsqueda del Señor. Así es que en ese sentido, pues cuando los hermanos son extremos y dicen, no, es en secreto. Si hay peticiones que son en secreto y eso tiene que ver, oiga bien, con la intimidad con Dios, con la relación personal con Dios y Dios la va a recompensar en público. Así es que en ese sentido, hermanos, no hay que ser tan dogmáticos e imponerle a alguien, ¿verdad? Luego también la prudencia. Luego la prudencia, como decía Elías cuando él ora en su casa. Cuando él ora en su casa, y es en ese sentido, alguien me dijo una vez, se quejaron conmigo de una persona que nos visitaba en la iglesia, porque él oraba como a las 3 de la mañana. Si bien el pastor Elías dijo, o el hermano Eric, no recuerdo quién de los dos, decía que de pronto está la emotividad en ese derramar su alma, su espíritu, como musitaba Ana, cuando la vio el sacerdote Elí, si no me recuerdo. Entonces, era imposible. Ella decía cosas que no se alcanzaban a entender. Entonces, es válido que se le va a salir. Es imposible, no, Señor, esto, lo uno y lo otro. Va a salir del silencio a las palabras, pero eso no necesariamente tiene que ver con que la gente grite, aunque algunas veces podría tener una expresión de gratitud, como cuando decimos de júbilo, puede haber una expresión de júbilo, porque en la oración hay adoración. Pero hay personas que hacen toda su oración a voz en cuello, y decía en cierta oportunidad un hermano, unas personas se quejaron conmigo porque en la colonia una persona que nos visitaba oraba a las 3 de la mañana y todos los vecinos escuchaban lo que decía. Y lo hacía a gritos, y cuando la gente le decía que no lo hiciera así, que no era correcto, que eso era él con Dios, él decía que él tenía que hacerlo porque era el evangelio, que había que predicar el evangelio, pero eso era importunar en realidad a los vecinos, esa falta de prudencia. Esas son las oraciones, como decía
Pastor Elías, que pueden hacerse en secreto. Bueno, sobre ese tema creo que ya pues más o menos tenemos una idea. Sin embargo, quisiera ampliar en algo que dijo el hermano Eric. Me pareció muy interesante y de hecho pues yo lo tengo en un par de notitas que hice por ahí. Y él decía que cuando la gente está haciendo un clamor es difícil que lo haga en silencio. Entonces habría como que definir, y más que definir, porque a veces las definiciones no necesariamente marcan en la idiosincrasia de un pueblo, de una raza, de una cultura, necesariamente lo que el concepto dice. Y es, por ejemplo, que la oración yo la tengo dividida esencialmente en tres partes. Una, la oración básica. La oración básica es simple y sencillamente platicar con Dios. Eso tiene que ver con la gratitud que podemos expresar en la mañana, decir, Señor, gracias por este día nuevo. Señor, gracias por mis alimentos. Señor, gracias por mi esposa, por mi familia, por mi salud. Señor, gracias porque tienes cuidado de nosotros. Señor, qué maravilloso día pintaste hoy. Esa es una oración muy bonita y a Dios le encanta ese tipo de oración porque es la oración de su amigo. No es la oración de su hijo, es la oración de su amigo, es la oración de una persona que está acostumbrada a hablar con él. Esa es la oración básica. Y mucha gente no ha aprendido a hacer esa oración y es una oración que agrada mucho al Señor. Entonces, esa es la primera parte en la que divido la oración. Después me pueden dar sus opiniones ustedes sobre las tres partes. Luego está la siguiente parte donde ya el individuo que ora tiene cierto interés. En la primera parte de la oración básica, el individuo no tiene ningún interés, solo está hablando. Solo está compartiendo con Dios, solo está disfrutando ese momento maravilloso. Solo está disfrutando ese momento maravilloso. Entonces, no está pidiendo, solo está hablando con Dios. Por eso es que muchas veces se define que la oración es platicar con Dios, pero es esa parte básica. Pero luego entramos a la otra parte, que es la que dice, me parece en las bienaventuranzas Jesús, pedir y se os dará. Ya esta oración es una oración que tiene otra intención y es alcanzar o buscar algo de Dios que no está a nuestro alcance o que es parte de nuestros sueños o nuestras aspiraciones. Yo puedo pedir, por ejemplo, porque Dios me dé un trabajo. Yo puedo estar pidiendo porque Dios me dé una sanidad. Yo puedo estar pidiendo porque Dios me bendiga. Yo puedo estar pidiendo porque Dios me guarde de la delincuencia. Yo puedo estar pidiendo porque mis hijos regresen con bien a la casa. Eso tiene que ver con un segundo nivel de oración y es ya pedir. Entonces, la primera, yo creo que lo dejé claro, tiene que ver simplemente con hablar con Dios sin ninguna pretensión. En la segunda ya tenemos una pretensión y una intención y es conseguir algo de Dios. Algo de Dios, y ahí es donde le ponemos al Señor nuestros sueños, nuestras aspiraciones, a dónde nos queremos ver en 10 años. Le ponemos la carrera al Señor, lógicamente vamos a estudiar, vamos a ponerle ganas al estudio de la universidad, usted le va a poner ganas, pero usted le está pidiendo a Dios que todo salga bien, que no tenga tropiezos, que no le falte el dinero para pagar esos estudios, etcétera. Yo creo que me di a entender. Y luego viene la parte del clamor. La parte del clamor es la parte de la oración donde una persona ya está pidiendo, pero lo está haciendo con angustia. En la petición tiene que ver las aspiraciones, las necesidades, problemas básicos. Pero en el clamor ya es otra cosa, es con angustia, es con desesperación, es como diciéndole a Dios, y a veces tenemos que tener cuidado con eso, lo quiero para ayer, lo necesitaba para ayer, Dios, estoy en un problema gigante. Te están acusando, por ejemplo, de un delito que no has cometido. Te llevan a la cárcel por el problema de ¿cuál es el homónimo? O sea, una persona que se llama igual a ti cometió un robo. Una persona que se llama igual a ti mató a una persona. Entonces, y te están acusando a ti. Ya estás en la cárcel. Entonces, ¿qué tipo de oración haces ahí? Ahí es bien difícil que lo hagas en secreto, aunque se podía hacer, pues lo estaba haciendo Ana, tenía angustia en su corazón. Ese es el tipo de oración. Señor, ayúdame, Señor, por favor. Señor, no merezco, pero ten misericordia. Señor, tú sabes que no he sido fiel, pero en mi corazón te amo, etcétera, etcétera. Esa es una oración de angustia. El mejor ejemplo que yo siempre he puesto cuando hablo de oración en eso es, quiero que piensen los que están conectados, ojalá haya algunas personas conectadas, quiero que piensen que accidentalmente cayeron en un barranco. Pero hay un arbusto en la orilla del barranco y están agarrados del barranco. Y yo les pregunto, si nadie vio que cayó, pero usted sabe que hay otras personas por ahí en un parque, en algún lugar, y si tiene ese accidente, ¿cómo usted oraría? Si esa fuera una oración, ¿cómo pediría? Usted diría, disculpen, ¿hay alguien por ahí que me ayude? Perdón, ¿no se ha fijado nadie que cae aquí? No, la situación va a meritar ahora que sea un clamor. La persona va a gritar, alguien, socorro, ayúdeme. Es la angustia que hay en su corazón. Perdón. Es la angustia que hay en su corazón que va a hacer que exprese
de esa manera las cosas. Así es que, no sé, Elías, porque se desconectó un momentito, hermano Eric, ¿qué opinas? Hermano Eric, ya volvió. Pues ahí dividimos o menos las tres formas de la oración y explicaba que la última es cuando oramos con angustia, con desesperación, en una emergencia, en un accidente, usted está atrapado en el carro, usted está en el hospital, usted fue al hospital y dijeron que tiene una enfermedad terminal, a usted le quedan 10 días de vida, a su esposa le queda un mes de vida, a su hijo le queda un mes de vida, en el accidente su hijo está en coma. Usted no va a orar, Señor, aquí estoy. Ya sabes, vea cómo estamos. No, va a ser bien difícil. Pero bueno, ahí las opiniones, hermano Eric. Sí, la verdad es que la oración creo que la mayoría de nosotros como cristianos quizá nunca la hemos como clasificado, sino que a todas le hemos llamado oración. Es que sí, podemos generalizarlo, pero ya podemos clasificarla para que oremos con más sentido. Perdón. Sí, en este caso, alguien dijo por ahí, es mejor orarle al Señor cuando no hay necesidad, decirle, Señor, gracias por todo lo que has hecho, a diferencia de cuando ya está pasando algo. Lo que sí debemos de entender nosotros como cristianos es que en la vida el Señor nos tiene que probar, entonces vamos a tener los distintos tipos de oración. Entonces, creo que nosotros prácticamente cada vez que pasamos una prueba, una dificultad, un problema, es cuando mejor conocemos al Señor y cuando vienen los momentos de refrigerio, es cuando nos alegramos y es el momento de levantarnos todos los días, poderle decir, Señor, te damos gracias porque por tu misericordia hoy nos levantamos, estamos bien, tenemos salud, tenemos ahí el alimento y usted ha sido fiel con nosotros. Esa es una oración quizás sencilla, la que la mayoría de nosotros hacemos, a diferencia cuando alguien no tiene que comer, tiene algún problema de salud y está clamando y está pidiendo al Señor de que sea Él propicio para su enfermedad, para su dificultad. Sí. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de conocer a nuestro Padre. Creo que a Él siempre le agrada escuchar nuestra voz y nuestros corazones tienen que estar siempre dispuestos para escuchar su voz, porque la voz las palabras que Él nos da siempre son de aliento, siempre nos dicen que nos debemos de esforzar para seguir adelante, no importa la dificultad que estemos viviendo. Bien, por los hermanos que se acaban de conectar, queremos decirles que estamos haciendo una prueba sobre esta transmisión y estamos aprovechando a conversar sobre algunos temas. El tema que tenemos ahorita en la mesa es la oración, ¿debe ser en privado o en público? A estas alturas llegamos a la conclusión que puede ser en público o en privado siempre y cuando la intención sea genuina y tenga un contexto bíblico. Claro, decía el pastor Elías, Jesús reprendió a los fariseos y a los saduceos porque ellos tenían la intención de ser vistos, de ser alabados, de ser aprobados por su, ¿cómo se llama? Por su oración. Así es que, aunque estamos teniendo ahorita un poquito de problema con la transmisión, no sé, Pastor Elías, si quieres decir algo sobre la forma en que la oración está clasificada en tres partes. Todo es oración, pero puede ser clasificada en tres partes por la intencionalidad que tiene. Parece ser que el Pastor Elías... Sí, yo creo que, bueno, normalmente iniciamos nuestra oración en esa forma de agradecimiento a Dios y creo que va a depender la intensidad de nuestra oración o el tipo de oración que dediquemos a Dios de la situación que estamos atravesando. Pues imagínense que yo este día recibo una buena noticia, me han dado un aumento, tengo segunda vida, no son buenas noticias. Entonces la forma en que me acerco a Dios es en puro agradecimiento, Señor, dándole gracias, ha sido bueno, como he bendecido, hay comida y alimento. Claro, la situación es otra si tengo 3, 4 días de no comer, si he recibido una mala noticia por parte del doctor, claro, mi oración va a ser muy diferente en la forma en que me voy a acercar al Señor. Y creo que sí es válida esas tres divisiones en las que ha dividido la oración. Bien, bueno, vamos a dejar el tema ahorita para abrir otro. Ojalá usted pueda ver el video después y que la conexión no nos esté molestando. Siempre sobre la oración.
He dicho esto a la iglesia, a veces lo he comentado con algunos pastores, no están de acuerdo conmigo, pero quisiera oír la opinión del hermano Eric, que es un líder de la iglesia, y del pastor Elías. No nos hemos puesto de acuerdo sobre el tema todavía nosotros, pero me gustaría oír sus opiniones. La gente tiene un mito sobre la oración de la madrugada y dice la gente que esa oración es mejor que la oración del día. Pregunto, hermano Eric, ¿cuál es su opinión sobre el tema? ¿Cuál oración es mejor, la de la madrugada o la del día? La pongo entre comillas. Sí, bueno, en este caso prácticamente creo que ese mito se basa en que a la 1 de la madrugada es cuando uno tiene el mejor sueño. Entonces, la mayoría lo atribuye a sacrificar al cuerpo y decirle, bueno, no es momento que esté durmiendo, sino que es el momento de clamarle a Dios, como así como en el ayuno, cuando uno muchas veces